Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, en esta charla de espiritualidad estamos viendo el tema de la vida consagrada, distintos numerales edificantes de la vida de Sor Faustina, escritos por ella en su diario espiritual, que nos iluminan y nos ayudan mucho a nosotros. Si bien ella es religiosa, con votos perpetuos, sin embargo, todo lo que el Señor la va llevando en su vida espiritual tiene fuertísima influencia en nuestra vida, sea a mí como sacerdote, sea a quien sea en el estado que sea, soltero, laico, joven, adulto, todo es para bien. La luz que brota de la vida consagrada y sobre todo de una santa como Sor Faustina, testigo de la misericordia de Dios, ilumina la vida espiritual de todos los fieles. Vamos a reflexionar en torno al numeral 274. 274. Es un numeral largo, muy profundo y muy importante. Lo vamos a ver por partes. Vamos a ver esta primera parte. Leemos y comentamos la primera parte de este precioso numeral. Sor Faustina escribe: Jesús me concedió el conocimiento de mí misma. En esta luz de Dios veo mi defecto principal. Es la soberbia. Su característica, el cerrarme en mí misma, la falta de sencillez en las relaciones con la Madre Superiora. La segunda iluminación, respecto al hablar. Sí, respecto al hablar, escribe Sor Faustina. A veces hablo demasiado. Para un asunto que podría ser solucionado con 2 o 3 palabras, yo empleo demasiado tiempo. Mientras tanto, Jesús decía que ese tiempo yo lo empleé para pequeñas plegarias con indulgencias por las almas del purgatorio. Y me dice el Señor que cada palabra será pesada el día del juicio. La tercera iluminación, respecto a nuestra regla. Evito poco las ocasiones que llevan a infringir la regla, y especialmente en lo que concierne al silencio. Me comportaré como si la regla hubiera sido escrita solamente para mí, y no es asunto mío ver cómo se comportan los demás, con tal que yo me comporte como Dios desea. Este es el numeral 274, esta tremenda enseñanza que el Señor le da a Sor Faustina por medio de 3 iluminaciones. ¿Qué quiere decir estas 3 iluminaciones? Gracias especiales con las cuales el Señor le ilumina puntos decididos de su vida espiritual. Sor Faustina tiene esta gracia particularísima de la iluminación en cuanto a su vida interior, también la va a recibir en cuanto a su alma de cara a Dios. Todos algún día vamos a ser iluminados por esta luz, que nos va a permitir ver todo lo que somos delante de Dios. Ese es el juicio particular que esperamos luego de nuestra muerte. Ahí se devela toda la verdad, y aunque muchas veces hemos vivido bajo una mentira. Bueno, la primera iluminación, Sor Faustina habla de 3, aquí vamos a hablar de algunas, nomás no todas. Dice, el conocimiento de mí misma, por medio de 3 luces. Ella conoció su defecto principal, fue la primera iluminación. El defecto principal, que es la soberbia, y la característica de encerrarme en mí misma. Bueno, esta gracia del conocimiento de uno mismo es algo fundamental en la vida de todo católico. También no todos vamos a recibir esta gracia como Sor Faustina de modo extraordinario, todos la recibiremos en nuestro juicio particular. Pero cada uno debe hacer lo que está de su lado para tener el más recto y puro conocimiento posible de nuestro interior. Es un deber nuestro conocernos a nosotros mismos. No debe pasar en vano nuestro día a día, nuestra vida, todas nuestras acciones, nuestras palabras. Tenemos que hacer, como la Santa Iglesia nos enseña, examen de conciencia de nuestras obras.
Ese es el modo con el cual cada día podemos sembrar luz en lo que hemos hecho. El examen de conciencia sirve para ver hacia atrás, pero también para corregir para adelante. Es un signo de esperanza. Nuestra vida es muy importante, nuestros hechos, palabras y omisiones, nuestros pensamientos son muy importantes, por eso es que deben ser analizados y corregidos, porque no todo lo que hacemos es agradable a Dios, porque simplemente lo hacemos. Debemos examinarnos, por eso hasta el más santo, y justamente los más santos se confesaban cada 7 días. Es decir, tenían un examen de conciencia muy profundo y serio sobre sus actos. Lo tenía Sor Faustina. Bueno, el conocimiento de uno mismo. Tratar de vernos como Dios nos ve. Para eso sirve, por ejemplo, los exámenes de conciencia en cuanto a los mandamientos, porque eso es lo que Dios desea de nosotros. En cuanto a las bienaventuranzas, lo que Cristo desea de nosotros. Es necesario que nos conozcamos a nosotros, es necesario que nos reconozcamos pecadores. Hasta el más justo peca 7 veces al día, dice la Sagrada Escritura. Somos pecadores, necesitados de su redención. Cuanto más miseria reconocemos, más misericordia pedimos. Somos capaces de pedir mucha misericordia cuando reconocemos mucha miseria. Si no la reconocemos, no pedimos misericordia. Entonces es una cuestión de tener sinceridad. Jesús dice en el Evangelio, ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. El Señor nos define con pocas palabras cómo somos nosotros sin la gracia de Dios. Es fundamental el conocimiento de uno mismo para la humildad. Saber que somos criaturas y somos pecadores, y Dios es el Creador, el 3 veces santo y puro. Bueno, y Sor Faustina entonces reconoce en ese conocimiento de sí misma su defecto principal, es decir, la soberbia. Pero no habla de la soberbia así en general, como quien dice algo, un concepto abstracto. Dice, sí, es la soberbia, pero que se concretiza en mi vida en un acto concreto. Me encierro en mí misma y no soy, como escribe acá Sor Faustina, no soy sencilla en los tratos con la Madre Superior. Ella que tiene votos perpetuos, pobreza, humildad y obediencia ante su superiora, debe una total sencillez y sinceridad, con todas las cartas sobre la mesa. Y ella se encierra más en sí misma, sea por temor, desconfianza. Piensa que guardándose algunas cartas, ella puede ganar el partido, se cree dueña del partido. Cuando justamente como consagrada le ha puesto a Dios toda su vida. Y Dios pasa por medio de la obediencia y la sencillez con su superiora. Bueno, evidentemente ella lo retraía y eso que parecía por temor era una soberbia. Es decir, yo manejo acá. No era entregarse a Dios, era yo soy la que manejo mi vida espiritual, no Dios. Soberbia. En el detalle, así lo revela Sor Faustina, develando su defecto, como ella lo escribe. Por supuesto que el santo no nace santo, se hace con la gracia y la cooperación de Él. Ella también debía confesarse de sus pecados, sus defectos y luchar contra sus miserias como cada uno de nosotros. Ella tenía ese defecto, luchó contra ese defecto y la santidad mostró que venció. Venció el Señor por medio de ella y los defectos que ella tenía. Y después hablar de la segunda iluminación, respecto al hablar. A veces hablo demasiado. Algunos tienden a pensar que es un defecto de algunas personas nomás, pero toca tanto a las mujeres como a los varones. La misma Sor Faustina reconoce como hay varones que hablan más que las mujeres. Y no importa el sexo, no importa la edad, no importa la clase social, no importa la ocupación. En todos lados se puede hablar mucho, se puede hablar de más. A veces hablando poco hablamos de más, a veces hablando mucho hablamos de más. No importa la cantidad, sino el hecho de la necesidad. ¿Para qué dije esto? Bueno, Sor Faustina justamente dice, en asuntos que podrían resolverse en menos tiempo, empleé mucho tiempo. Como hablando mucho se pierde el tiempo, además de perder la gracia.
Se caen pecados veniales, en defectos que terminan en pecados veniales, y muchas veces si no nos paramos en pecados mortales. En el mucho hablar no faltará pecado, dicen los santos. Bueno, Sor Faustina va descubriendo su vida interior, nos la descubre a nosotros para mostrarnos cómo debe luchar interiormente, espiritualmente. Bueno, esto lo vamos a seguir reflexionando en la próxima charla de espiritualidad. Pero quede que para nosotros nos sirve mucho el tener un sincero deseo de conocernos a nosotros mismos. Nos sirve mucho el examen de conciencia. Ustedes en nuestra página web hablalmundo.com encontrarán cómo confesarse bien y allí distintos tipos de exámenes de conciencia. Cómo preparar bien un examen de conciencia para confesarnos bien. Allí podemos y tenemos una oportunidad hermosa de conocernos a nosotros mismos a la luz de Dios. Y esto es fundamental. De esa sinceridad depende el día en cual entreguemos nuestra alma a Dios y veamos como en una película toda nuestra vida y toda nuestra miseria, que podamos decir, sí Señor, yo soy eso, pero confío en tu bondad. Confío en tu bondad. El Señor no tiene miedo a nuestro pecado, tiene miedo a la insinceridad, a la soberbia, con lo cual no queramos reconocerlo y con lo cual no queramos pedirle perdón. Así que no tengamos tampoco nosotros miedo a nuestra miseria, de reconocerla, de verla, porque cuanto más miseria reconocemos, más misericordia podemos suplicar al Señor. Y el Señor ha venido por los pecadores, no por los justos, tal como nos dice en el Evangelio y en la Divina Misericordia. Queridos hermanos, les imparto mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado de hueso del Beato Padre Miguel Sopolko. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.